el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera sesión, la primera parte, la profesión de la fe, primera sesión, creemos, tercer capítulo, la respuesta del hombre a Dios. Artículo segundo, creemos. El primer apartado de este segundo artículo tiene como título Mira, Señor, la fe de tu iglesia. Y el catecismo dedicará para este tema dos números. Número 168 y 169 a desarrollar. Recordemos, queridos amigos, que este título es una parte de la liturgia que rezamos en la Santa Misa después del Padre Nuestro, cuando se dice: no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Mira, Señor, la fe de tu iglesia. Nos presentamos delante del Señor cuando vamos a recibir la Sagrada Comunión, siendo conscientes de nuestra dignidad. Le pedimos a Él, al mirarnos, encuentre en nuestro rostro el rostro de la iglesia. Somos conscientes de nuestra limitación, pero al mismo tiempo formamos parte de esta iglesia que es santa. Al Señor le pedimos que al mirarnos le vea a ella. Mira, Señor, la fe de tu iglesia. Dice el número 168. La iglesia es la primera que cree. Y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor. Así como dice una partecita del cántico que hace la iglesia el último día del año, que se llama el Te Deum: a ti te confiesa la Santa Iglesia por toda la tierra. Y con ella somos impulsados y llevados a confesar también, creemos. Por medio de la Iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno que va a ser bautizado: ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y él responde: la fe. El ministro vuelve y pregunta: ¿qué da la fe? Y el catecúmeno responde: la vida eterna. Es un número del catecismo muy precioso. Número 168, ¿no? Que es como una proclamación de la eclesialidad de nuestra fe. Yo tengo fe. Pero yo no tendría fe si la iglesia antes de mí no hubiera tenido fe. Mi fe es una participación de la fe de la iglesia. Mi fe no es nada al margen de la fe de la iglesia. Olvidémonos, queridos amigos, de esa concepción de la fe, de que esto es cuestión mía. Una opción personal, intimista, aislada, etcétera, que escuchamos hoy. No. Olvidémonos de estos conceptos de fe tan individualistas que no tienen nada que ver con la tradición de la Iglesia. La fe teologal, una de las virtudes teologales, está recibida, está participada, es un don del Espíritu Santo que nos permite participar de la fe de la Iglesia. Luego aquí la primera que cree es la Iglesia. La Iglesia cree. La iglesia conduce, la iglesia sostiene, la iglesia alimenta mi fe. Cuando hablamos de estos términos, queridos amigos, parece que estuviéramos personalizando la iglesia. Y claro, al decir que la iglesia
cree, conduce, alimenta y sostiene la fe, estamos hablando de la iglesia bajo un rostro personal. Y es que lo es. La iglesia tiene el rostro de maternidad. Ese es el rostro de la iglesia. Un rostro de maternidad. La iglesia no es una mera suma de miembros, como muchas veces hoy solemos escuchar, ¿no? Cuando se dice, la iglesia somos todos, ¿no? Y esto se suele malinterpretar, ¿no? Como si la iglesia fuera la suma de todos sus miembros, como la suma de todos. Entonces, como la iglesia la suma de todos, tiene que ser democrática, ¿no? Porque si la iglesia somos todos, entonces tenemos que sumar la sensibilidad de todos. No. Esta no es la iglesia. Esta suma de todos es como una visión un poco sociológica de la iglesia, pero no es nuestra fe católica. La iglesia no es la suma de sus miembros, aun cuando todos somos importantes dentro de ella. Pero la prueba de que la iglesia no es la suma de sus miembros es que nosotros no podríamos continuar diciendo que la iglesia es una o que la iglesia es santa. ¿Cómo vamos a decir que es una si nosotros estamos divididos? Si nosotros estamos partidos. ¿Cómo vamos a decir que es una? Por desgracia, ya tenemos las heridas bastante grandes de la división que tenemos con los hermanos protestantes, con los hermanos ortodoxos. ¿Cómo vamos a decir que la iglesia es una si está partida? ¿Cómo vamos a decir que es santa si dentro de ella estamos un montón de pecadores? Si la iglesia fuera la suma de sus miembros, ni se pudiera decir que es una, ni se pudiera decir que es santa. Pero es que resulta que la iglesia no es la suma de sus miembros. La iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. La iglesia ha nacido del costado atravesado de Cristo en la cruz por la lanza de ese centurión romano. Es una realidad mística la iglesia, antes de ser una realidad sociológica de la suma de sus miembros. La iglesia es un misterio de Dios, así como lo expresaba el Concilio Vaticano II. El misterio de Dios, cuerpo místico de Cristo, se refleja en el pueblo de Dios que camina. Pero antes de una realidad mística, antes es una realidad mística que una realidad sociológica. Y tenemos que purificar esta visión que hoy día nos han metido de lo que es la iglesia. Por eso frente a todas estas personas, ¿no?, que piensan que la iglesia católica es una mera institución, es una mera organización, hay que sanarles esta visión para poder entender lo que estos números del catecismo nos están diciendo. La iglesia también es verdad que no es algo al margen de nosotros. La iglesia subsiste en Cristo y en los miembros del cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Subsiste en nosotros. No es algo al margen, pero es algo más que nosotros. Nosotros somos iglesia. Pero eso no quiere decir que la iglesia sea meramente yo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la tradición, la iglesia es el don del Espíritu Santo, es algo más que yo. Yo soy iglesia, pero la iglesia es mucho más. Por eso el catecismo habla de la iglesia personalizándola. Porque es el cuerpo místico de Cristo, y Cristo es una persona. Y el cuerpo místico de Cristo le llama madre. Está como personalizado. Porque la iglesia es la continuidad de Jesucristo. Es la maternidad o paternidad de Jesucristo que está continuada en la iglesia. Esto es un rasgo, queridos amigos, verdaderamente importante de la iglesia frente a todos los enemigos que tiene, que hablan de ella como si la iglesia fuera un partido político más, ¿no? Y se habla, ¿no? Algunos hablan de la iglesia de derecha,
otros de la iglesia de izquierda, otros de la iglesia de base, otros de la iglesia jerárquica, y se termina hablando de ella como una mera institución, como si fuéramos la suma de todos los miembros que la componen, olvidándose que la iglesia es una realidad mística. Que la iglesia es una realidad mística. Y claro, es que sin esta faceta, sin entender que la iglesia es una realidad mística, no entendemos nada. Sin la persona del Espíritu Santo, que es quien vivifica la vida de la iglesia, entonces no entendemos nada y nos quedamos solamente juzgando el cascarón. ¿Qué es lo que hacen hoy día? Todos los enemigos de la iglesia solo juzgan el cascarón, no son capaces de meterse en ella. Fíjense, queridos amigos, alguna vez comentamos esto, comentamos que en 1968 hubo una declaración que se hizo en la Asamblea del Consejo Ecuménico de las Iglesias. Eso era 1968, uno de los momentos más revoltosos que ha tenido la historia de la humanidad. Fíjese cómo esta declaración decía algo que me parece a mí personalmente precioso. Dice: sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo se queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La iglesia es una mera organización. La autoridad es una dominación. Sin el Espíritu Santo, la misión es una mera propaganda. El culto es una simple evocación. El comportamiento cristiano es la moral de los esclavos. Pero con el Espíritu Santo, con Él y en Él, el cosmos es elevado y gime en el alumbramiento del reino. Con el Espíritu Santo, Cristo resucitado se hace presente. El Evangelio es capacidad de vida. La iglesia significa la comunión trinitaria. La autoridad es un servicio liberador. La misión es un nuevo Pentecostés. La liturgia es memorial y anticipación. Y el comportamiento humano, la moral, es el camino de la deificación del hombre. Con este texto, queridos amigos, es que uno puede quedarse anonadado. Por lo tanto, es completamente distinto ver el misterio de la iglesia a la luz del Espíritu Santo o sin la luz del Espíritu Santo. Completamente distinto. Y en este sentido, nos dice el catecismo que la iglesia es la primera que cree. La iglesia. Porque hablamos de ella como si se tratara de una persona, como si se tratara de una mujer. Y esa mujer es la madre, y esa mujer es María, y esa mujer es la nueva Eva. María y la iglesia como si fueran una sola cosa inseparable. Y en ella, en María, la iglesia tiene su tipo y su imagen. Todo esto, pues, queridos amigos, es importante, ¿no? Porque estamos tocando un misterio muy profundo, incluso difícil de entender para alguno. Pero esta es la base de la concepción mística de la iglesia. Pero si no empezamos por entender esto que es fundamental, todo lo que se diga de la iglesia son palabras huecas. Pero la mística, afirmación sobrenatural del orden de nuestra fe, no es una poesía hueca. La fe católica no es una poesía hueca, es un acontecimiento de salvación en el cual nos fundamos. Poesía hueca serán las ideologías, no la fe. No la fe. Para subrayar todo esto,
El catecismo hace mención, queridos amigos, al ritual romano del bautismo de los adultos. Fíjese qué cosa más bella lo que nos presenta el catecismo aquí, ¿no? Cuando se va a bautizar a un adulto, el ministro del bautismo le pregunta a ese catecúmeno: ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y él responde: la fe. La fe. Después le pregunta: ¿qué te da la fe? Y el catecúmeno responde: la vida eterna. ¿Qué llama la atención de esta pregunta que se le hace al catecúmeno que va a ser bautizado? Que de hecho, cuando es un niño pequeño, la pregunta se le hace a sus padres y a sus padrinos. ¿Qué llama la atención de esta pregunta? Pues que se dice: ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y la respuesta es: pido la fe. Y esto rompe un poco los esquemas, ¿no? Porque podría uno decir: ¿pero cómo? ¿Yo le estoy pidiendo la fe a la iglesia? ¿Pero acaso la fe no es que me la da Dios? ¿No es esto una pregunta un poco rara? Porque a mí la fe me la da Dios, ¿no? Pero sí, Dios te da la fe, pero quiere dártela a través de la iglesia. Y en esa concepción que algunos tienen por ahí de tener una vía de comunicación directa con Dios, pues esto rompe todos los esquemas. Esos que se mantienen diciendo: yo para hablar con Dios no necesito de una iglesia. Esto rompe todos sus esquemas. Dios ha querido darnos todos sus dones, pero a través de su iglesia. Y así entenderemos, por ejemplo, expresiones como: María es medianera de todas las gracias. María, que es el modelo de la iglesia. María, que es el tipo de la iglesia. Los dones nos vienen dados a través de la iglesia. Entonces la fe es una participación de la fe de la iglesia. Mi fe no es una fe que sea al margen de los 2000 años de historia de la iglesia. Yo cuando digo creo, me estoy uniendo a la fe de los mártires, me uno a la fe de los confesores, me uno a la fe de las vírgenes, me uno a la fe de los santos padres, me uno a la fe de todos aquellos que han peregrinado creyendo en Jesucristo durante 2000 años de vida de la iglesia. Cuando digo creo, me uno a todo este ejército. A todos. Detrás de mí, cuando dije creo, hay un creemos. Y yo no podría decir creo si la iglesia no dice creemos y si detrás de ello no se esconde la fe y la tradición sostenidas por el Espíritu Santo. Por eso sí, dice el ritual romano del bautismo: ¿qué pides a la iglesia? Y la respuesta es: pido la fe. Y aquí, en este pido la fe, queridos amigos, yo creo que está la parte más hermosa de la humildad de los católicos. Esto nos lleva a ser humildes, el pedir la fe. Y esto sí que es verdaderamente algo que va contra toda la cultura moderna. Esto sí es algo que va contra todo el egocentrismo, de esa tendencia a que cada uno quiere hacerse una iglesia a su medida. Esto va en contra de eso, que cada uno quiere hacer un Dios a su gusto. Esto sí que es anticultural y supremamente humilde de los católicos, cuando el católico dice: mi fe es la fe de la iglesia. No es una especie de invención propia, no. Yo no invento la fe. Yo descubro la fe de la iglesia y me adhiero a ella sin pretender hacerla a mi medida. Eso es humildad. Soberbia es: yo tengo mi iglesia, yo armé mi iglesia, yo hice mi iglesia. Eso es soberbia.
Humildad es yo me adhiero. Mi fe es la fe de la iglesia. Por eso la pregunta es, ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y la respuesta, en humildad le pido la fe. Y luego el ministro le pregunta, ¿y qué te da la fe? Y la respuesta es, la fe me da la vida eterna. Esto sí que es más bonito todavía. Cuando decimos que la fe nos da la vida eterna, estamos diciendo una fe que no está desencarnada de las obras. Fe, esperanza y caridad. La fe me da la vida eterna porque una fe viva se traduce en una conversión. Se traduce en una esperanza de vida. Se traduce en unas obras de caridad. La fe es un volver a nacer de nuevo. Y eso es lo que me abre a la vida eterna. Sin fe, el hombre no se abre a la vida eterna. Y la fe es la que permite la conversión profunda de la persona. Aquí cuando hablamos de fe, queridos amigos, estamos hablando de esa integración de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Fijémonos bien que creer en hebreo se dice eimin y significa apoyarse. Creer significa apoyarse, apoyarme, apoyar la existencia en Dios. Así como un niño apoya la existencia en el seno de su madre y recibe de ella todo lo que necesita para vivir y se confía en ella dentro de su vientre para que ella le cuide, para que ella le alimente por medio del cordón umbilical, así de esa manera es como entendemos el creer, apoyar la existencia en Dios. Por eso tiene esa referencia de maternidad, la palabra fe, la palabra creer. Y esto es una muy buena referencia para cuando decimos que nosotros creemos, es la iglesia la que nos da la fe como madre. En el sentido de que yo veo el misterio de Dios desde los ojos de la iglesia y la iglesia es mi madre. Y por eso decimos a la iglesia que nos dé la fe. Tener fe católica es pues ver el misterio de Dios a través de los ojos de la iglesia, mi madre. Y profundiza el catecismo en el siguiente número 169 cuando dice: la salvación viene solo de Dios. Pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la iglesia, esta es nuestra madre. Creemos en la iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento, y no en la iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación. Porque es nuestra madre, es también la educadora de nuestra fe. Es decir, nosotros creemos en la iglesia, no como la autora de nuestra salvación, no. El autor de nuestra salvación es Dios, pero sin embargo, esa salvación nos la ha dado por la madre. Volvamos a recordar lo que dijimos el punto anterior. Creer en hebreo se dice eimin y significa apoyarse, apoyar la existencia en Dios, como la madre en su seno apoya al hijo que tiene en su vientre, el cual recibe todo lo que él necesita de ella y ella le cuida. La mejor imagen que tenemos de la iglesia es la propia, es la de la maternidad. La madre no es la que crea la vida. La madre no crea la vida de la nada. De hecho, el esposo es quien deposita en ella la semilla de la vida material y ella engendra la vida. La iglesia no es autora de nuestra salvación, pero sí es la que está engendrando en su seno
Igual que la madre engendra un hijo a través de la semilla de la vida que ha sido depositada en ella, así la iglesia con nosotros. Por lo tanto, no es la autora, pero sí es la madre de nuestro nuevo nacimiento en Cristo. Quiere decir esto, ¿no? Que nosotros veneramos a la iglesia precisamente porque allí donde vemos a una madre, ya no le vemos a ella, sino que vemos la entrega que está teniendo en la crianza de sus hijos. Uno ve a una mamá y en verdad lo que está viendo es a alguien que se da, es a alguien que se desgasta, es a alguien que su vida es totalmente reflejada en la vida de sus hijos. Y ese, queridos amigos y amigas, es el misterio de la iglesia, que no tiene razón de ser quedarse y desgastarse por sus hijos. La iglesia no se sirve a sí misma, sino que sirve a los hijos que ha engendrado por la fe. Este es el sentido que tenemos de la maternidad de la iglesia. Por lo tanto, queridos amigos, los católicos, nunca podremos experimentar orfandad desde el momento en que Dios nos dio a su madre como madre nuestra y nos dio a la iglesia como madre nuestra. Claro está, ¿no? Si vivimos el misterio de la iglesia. Dios es el amor del beso de una madre, el abrazo fuerte de un padre. Y eso lo experimentamos en la iglesia cuando recibimos los sacramentos. Cuando experimentamos el perdón de nuestros pecados, ahí estamos recibiendo el beso de una madre y el abrazo fuerte de la paternidad de Dios. Y esto es una experiencia que toda persona debería tener. También es importante una cosa, ¿no? Que la iglesia se va descubriendo a sí misma en el ejercicio de su maternidad y tenemos que dejarle ser madre. La propia iglesia se da cuenta de lo que es, porque es Dios el que le ha puesto en sus manos una participación del poder tan grande de Dios, que es que se descubre a sí misma realizando y viendo cómo resucita muertos, por ejemplo, en el sacramento del perdón de los pecados. Cómo la iglesia reaviva los corazones desalentados, cómo fortifica a todos en la comunión. La iglesia misma se sorprende así al ver lo que Dios puede hacer a través de ella. Así como le pasó a San Pedro. ¿Recuerdan ustedes la pesca milagrosa? Cuando Pedro recogió esa red llena de peces, ¿no? Le dice a Jesús: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque esto está pasando en este momento y es realmente sorprendente. Apártate de mí, Señor, yo soy un pecador. Por los frutos que Dios mismo concede a su iglesia, ella misma se da cuenta de la vocación a la maternidad que ha recibido por parte de Dios. Y esto es muy lindo para todos los que somos padres o madres, porque al ver en nuestras vidas lo que Dios ha hecho a través de cada uno de nosotros, uno se queda impresionado. En medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras carencias, en medio de nuestras imperfecciones que tenemos como padres, Dios ha hecho con nosotros cosas realmente maravillosas y el reflejo son nuestros hijos. Le pasa también a los sacerdotes cuando predican, que a lo mejor ese día no han hecho la mejor predicación, pero como un instrumento de Dios, y Dios es el que mueve los corazones, de repente alguien se acerca y dice: Padre, me llegó su predicación, incluso me está inspirando a la conversión esa predicación. Y a lo mejor el sacerdote estaba pensando: esta no fue la mejor homilía que he dado en mi vida, pero movió esos corazones. Pero le pasa también a cualquiera que ejerza un acto de caridad, que cuando hace el acto de caridad, aunque sea muy sencillo, inmediatamente ver la gratitud
con la que es acogido ese acto de caridad, uno dice, pero si yo he hecho una cosa muy pequeña, ¿cómo es posible que alguien tenga tanto agradecimiento conmigo si verdaderamente lo que he hecho es una cosa muy pequeña? Pero esa cosa pequeña que has hecho ha cambiado la manera de vivir de alguien. Nos damos cuenta de lo que es la maternidad de la Iglesia ejerciéndola. La palabra más bella que puede salir de la boca de un ser humano es la palabra madre. Y la más dulce, madre mía. Y esto se resume, o en esto se resume, la catequesis del día de hoy, queridos amigos. La maternidad de la Iglesia, que es nuestra educadora en la fe, que es la que nos ha engendrado en la fe, que de ella he recibido yo la vida de Cristo y la amo. Amo la Iglesia porque es mi madre. Y yo formo parte de esa Iglesia, que al mismo tiempo es mucho más que yo, que me supera, que es un misterio, que es la prolongación de la vida de Cristo entre nosotros. Por lo tanto, viva la Iglesia, viva mi Santa Madre Iglesia Católica, porque no hay manera de que nosotros podamos perseverar en nuestra fe de una manera más segura que caminando en nuestra vida de manos de la Santa Madre Iglesia Católica.